iniciar con el tema de hoy, ¿les parece? ¿Cuántos traen Biblia? A ver, levante su Biblia. Pues luego, a veces se levanta el teléfono aunque no traigan la aplicación, ¿verdad? Pero hoy lo levantan de todos modos. Pero si no trae, vaya con un cristiano, ellos sí traen. Ellos sí traen Biblia. ¿Sabes? Es que lo comento porque vamos a ver pasajes largos. No van a ser nada más como en otras ocasiones. El día de hoy vamos a ver pasajes más largos, más completos. Y bueno, si lo podemos ir siguiendo, pues qué bueno, ¿verdad? El día de hoy, que es el tema número 35 de la serie Venga tu Reino, se titula Para amarnos. Así se llama. Para amarnos. ¿Cuántos saben que Dios creó todas las cosas? Y Dios creó todas las cosas sin tener necesidad de crearlas. Dios no tenía necesidad de crear un montón de ángeles para que le estuvieran diciendo día y noche, porque para empezar ni había día ni había noche, porque estaba en el plano, en la esfera de lo eterno. Y Él no tenía necesidad de que le dijeran eres hermoso, qué maravilloso. Dios no necesita que le inflen ningún ego. Es absolutamente bueno. Es absolutamente santo. Dios no tenía necesidad de crearnos. Y más sabiendo todo el cochinero que íbamos a hacer, ¿verdad? Sencillamente nos hizo para amarnos. Piensen en eso un momentito. Nos hizo para amarnos. No porque Él tuviera necesidad de que ninguno de nosotros viniera al culto, le rindiera pleitesía y pues a ver si hasta le mandas una ofrenda. Es el Dios que hizo todas las cosas. No tiene necesidad, Dios no tiene necesidad. Yo tengo mucho problema cuando alguien se refiere a Dios de esa manera. Es que Dios necesita de ti, es que Dios... no, ni necesita ni espera. Yo tendría mucho problema en que el Dios que hizo los cielos y la tierra tuviera necesidad de mí. ¿Me explico? No. Él nos creó, escuche bien, para amarnos, pero ¿qué incluye el amarnos? Bueno, nos creó para que disfrutáramos de Él. Piensa en eso. Para que disfrutáramos de Él en una perfecta comunión, en una comunión íntima, que no se interrumpiera por causa de nada, en una comunión perfecta, esa comunión entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en la deidad completa, que esa armonía estuviera entre nosotros con Él. ¿Qué desaveniencia hay entre el Padre y el Hijo? ¿Qué problemas hay entre ellos? ¿O qué celos hay entre el Espíritu Santo y el Hijo? ¿Sí? ¿O trae algún pique el Padre con el Espíritu Santo? Es una perfecta armonía, es una perfecta unidad. ¿Sí? Porque piensa en esto, ¿qué puede haber en la creación que sea más y mejor que el mismo Creador? O sea, Dios está por encima y Él creó todas las cosas. No hay nada mejor dentro de la creación, es decir, no hay nada, me rewindo para atrás. ¿Sí? No hay nada en la creación que se compare al Creador, absolutamente nada. No hay nada que le iguale, no hay nada que le llegue. Es como pensar que un mueble es superior al carpintero. Ridículo, ¿no? Este piano, no sé cuántos años tiene, pues, tiene cerca de unos 80 o por ahí. Ya vio varias reuniones. Y pues está, no sé cómo lo ven ustedes, a mí me gusta mucho y se me hace muy bonito. Y suena, ¿sí? Pero alguien lo hizo. El piano no es superior al que lo hizo.
que el que lo hizo lo pensó, hizo. No sé si me doy a entender, hermanos. Todo lo que estoy tratando de aterrizar es esta idea. ¿Por qué nos conformamos con algo menos que con lo que Dios quiere darnos y Él se da a nosotros? ¿Por qué renunciamos a disfrutar de Él, ¿sí? Para disfrutar de baratijas, por así decirlas? Sin embargo, ese Dios que es maravilloso, que sabía de nuestra errada decisión de que no íbamos a confiar en Él, Él no rehusó a crearnos libres. ¿Se había puesto a pensar en eso? Ay, no, pues ¿por qué? ¿Por qué nos hizo? Si Él ya sabía, antes de crearnos, antes de que hubiera, en el principio creó Dios, antes de que existiera el tiempo, antes de nada, Él ya sabía nuestra reacción. No nos creó para que le diéramos la espalda, debo decirlo, ¿sí? Pero Él sabía que lo haríamos. Y desde antes de la creación misma, nos enseña la Escritura que el Cordero ya había sido sacrificado por nosotros. Es decir, la determinación de Dios de redimirnos por medio del Hijo ya estaba antes de que hubiera creación misma. No hay plan B para Dios. Que a veces yo he escuchado esto, bueno, pues el hombre pues salió con sus cosas, ¿no? Y de repente Dios dijo, ups, algo me falló ahí, pues a ver, ¿qué hacemos? Ah, ya sé, yo voy, Padre, ¿verdad? No hubo nada de eso. No nos diseñó, no nos creó para que pecáramos, tampoco, porque el mal no se origina en el hombre, el mal se origina en Satanás, eso es todo otro tema, ¿sí? Pero Él ya sabía, y aún sabiendo, determinó hacernos para amarnos, hermanos, para que disfrutáramos de Él. Segunda Timoteo, usted váyalo anotando por ahí si gusta. Este es de los pasajes chiquitos, nada más es un versículo. En 2 Timoteo 2:13, en la Reina Valera 77 se lee así: si somos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva, es una versión dinámica. Si no somos fieles, Él se mantiene fiel a nosotros, porque no puede faltar a su promesa. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, pues yo siempre he sido fiel a Dios? Ninguno. Sin embargo, Dios puede decirnos, yo siempre estoy fiel. Siempre estoy ahí. Siempre estoy para ti. He hecho todo para amarnos. He hecho todo para que te puedas acercar a mí. No te acercas, no quieres, pero he hecho todo. Si bien es cierto que ahorita el pasaje que vamos a ir para allá en Deuteronomio, capítulo 7, vayan por favor ahí en sus Biblias. Les dije que íbamos a ver varios. Deuteronomio capítulo 7, ese pasaje se relaciona directamente con el trato de Dios para con una nación, con Israel, ¿sí? Es una nación que Él escogió, que escogió un hombre por ahí, historia larga, hecha corta, pues escogió, porque Dios escoge, ¿sí? A un hombre llamado Abraham, de una ciudad en aquel entonces muy moderna, una civilización muy importante, ¿sí? Era Ur, pues ahorita es Irak, y lo llamó y le dijo, salte de ahí, vete de tu tierra, vete de tu parentela, y yo te voy a decir en dónde, y tengo una promesa para ti, Abraham. Estoy resumiendo, ¿ok? Tengo una promesa para ti. Voy a hacer una descendencia
que van a ser como 50. O sea, 50. No los vas a poder contar, van a ser un montón. ¿Sí? Y Abraham así como que voltea y se ve en el espejo, pues ya andaba ochentón. Y pues voltea y ve a Sara, pues sí estaba guapa, pero dice, pues ya andas en tus 70s y eres estéril. ¿Por dónde va a venir? Son buenas preguntas, ¿no? Sin embargo, él le creyó a Dios y pasaron muchas cosas. Y de él pues, tuvo un hijo, el hijo tuvo dos y así, ¿verdad? Se fueron dando las cosas y se formó toda una nación. Y Dios le dijo una cosa a Abraham. Le dijo, mira, vas a tener una descendencia enorme y se van a ir a Egipto. El asunto se va a poner mal aquí. Se van a ir a Egipto y van a estar bien. Pero después van a ser esclavos, los van a esclavizar, pero yo voy a tratar con esa nación. ¿Sí? O sea, tu descendencia, yo me encargo de ella. ¿Me están siguiendo? Y le dijo, van a pasar 470 años. Se los dijo muchísimo antes de que eso ocurriera. Bueno, cuando se cumplió el tiempo, se dio esa salida. Entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque, repito, el pasaje que vamos a ver se relaciona directamente con esa nación, pero es un perfecto paralelo que se aplica también al ser humano. Se aplica a nosotros. En ningún momento se aplica a la iglesia. ¿Me explico? Esto es algo importante a subrayar. La iglesia no sustituye a Israel. Israel es un ente. Israel es una nación. La iglesia es otro ente. ¿Está bien? Pero aquí no representa a la iglesia. Aquí representa al ser humano. Y se lee así. Deuteronomio capítulo 7 a partir del versículo 6. En casa léanlo todo, pero aquí por cuestión de tiempo vamos ahí. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Santo es apartado, ¿sí? Apartado por Dios, apartado para Dios. No es nada espiritufláutico, sencillamente es apartado. Tú eres un pueblo apartado para que vivas para Dios. Dios va a vivir, Dios va a estar ahí contigo y es que tú vivas para Él. Dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. También se lee para ser su especial tesoro. También está bien dicho, es una buena lectura alterna. Dice, entre todos los pueblos que estaban sobre la tierra. Israel era en ese tiempo relativamente una nación muy joven, pero ya habían muchas civilizaciones, ¿sí? Y dice, pero yo te escogí de entre todos esos pueblos, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Aquí quiero hacer una pausa. Lo que le está diciendo es, mira, si tú piensas que había algo en ti para que el Señor pusiera sus ojos en ti, estás bien equivocado. Pues es que somos un montón y nosotros somos esto y yo tengo esto y yo puedo hacer aquello y yo tengo así y tengo asado. Dice el Señor, no hombre, nada que ver. No tenías nada. Y aquí es como que el Señor es tan bueno para desinflarnos. ¿Sí? Cuando alguien ya está así como que el orgullo que lo está haciendo levantarse y que ya se está subiendo, tiene unas agujas de este pelo. ¿Sí? Y nada más llegó y dice, mira, te voy a explicar por qué. Porque en medio de todo eso ya estaban ensoberbecidos. Y saca la agujita, ¿verdad? Nos desinfla. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ay, Señor, me estás golpeando la autoestima.
¿Sí? Eras el más insignificante. Oye, pero aquellos tenían más que tú. Cualquier otro pueblo tenía más razones en sí para que yo los pudiera escoger si yo hubiera querido, pero no, yo te quise escoger a ti. ¿Me están siguiendo? Permítanme hacer un muy amplio paréntesis con esto, con otro texto, anótenlo, véanlo en casita con detenimiento, pero vengan a primera a los Corintios, capítulo 1, a partir del versículo 18 en adelante. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, ¿está bien? Usted puede seguirme con su vista con cualquier otra versión. Dice el apóstol Pablo, me explico, primera a los Corintios 1, del versículo 18 en adelante. Dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. ¿Cómo es el mensaje de la cruz? Para los que se pierden. Dice, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos han sido salvados por Dios de sus pecados, de su pecado? ¿Sí? Noten el contraste, ¿sí? La única diferencia está entre creer y no, entre ejercer fe y no. Para unos es locura, el mensaje del evangelio es una locura, o sea, no tiene ningún sentido, porque no apela a las capacidades humanas, no apela al mérito humano, no apela al tú puedes, tú sabes, tente fe. No apela absolutamente a nada de eso. No apela a la autoestima del hombre. De hecho, es lo más contrario a la autoestima. ¿Sí? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues, habla de una negación a nosotros mismos. Pero continúo. Versículo 19. Pues está escrito, esta es una referencia que hace Isaías 29:14. Destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Así como que, ¿crees que sabes mucho? A ver, ser humano, ven para acá. A ver, hombre, a ver, mujer, ser humano. ¿Piensas que sabes mucho? Sí. A ver, te voy a preguntar. ¿Te crees muy inteligente? Oh, claro que sí. Vamos a ver. Seguimos leyendo. ¿Dónde está el sabio? O sea, aquí la pregunta es, ¿quién va a alegar conmigo? ¿Dónde está el sabio para que discuta conmigo? Ese es el sentido que tiene la pregunta. ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? Hace otra pregunta. ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Versículo 21. Ya que Dios, digan conmigo, Dios, en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos locos hay aquí? Tú estás bien loco, mano. Fíjense bien. Tuvo a bien. O sea, Dios dispuso. No me van a poder conocer por sus propios medios. Yo me voy a dar a conocer. ¿Sí? Yo toda la creación la voy a poner para que sepan que yo estoy. Y que decidan venir a mí. Pero yo voy a salvar al que me cree. ¿Sí? Al que me cree, a ese le voy a salvar. Y aquí todo lo que está exponiendo el apóstol Pablo, lo que está diciendo, ¿hay alguien que tenga algo de qué jactarse? ¿Sí? Yo preguntaría, ¿hay alguien entre nosotros que sea egresado de Oxford, de Cambridge, algún doctorado, no lo sé, en filosofía y letras o en física cuántica? ¿Hay alguno entre nosotros encumbrado desde esa manera? Si lo hubiera, de nada le serviría para conocer a Dios.
si no cree en el sencillo pero poderoso mensaje del Evangelio. Así de sencillo. El Evangelio es muy sencillo, es muy fácil de entender. Como una anécdota, a Carlos Spurgeon le reclamaban, de hecho esto está en una predicación de él, pero le decían: Spurgeon, tu mensaje lo puede entender hasta un analfabeto. Y él, de eso se trata, ¿no? Porque en ese tiempo había que hacer algo sencillo, hacerlo muy complicado para las mentes elevadas. Acuérdense que estaba en su auge el racionalismo en la historia del hombre. ¿Sí me explico? Unas ciertas castas, ¿no? Por así llamarlas. Y, oye, pues alguien que no sabe ni leer ni escribir, ¿te entiende? Y él, bueno, pues de eso se trata, ¿que no? Se trata de que la palabra, que ese mensaje, que no es un mensaje encumbrado, aunque él era un predicador, pues le conocían como el príncipe de los predicadores, era un hombre muy elocuente. Pero el mensaje, hermanos, el mensaje de Dios es sencillo. Dile al que está a tu lado, no te hagas un lío, el mensaje es sencillo. Luego andamos buscando rizar el rizo, ¿no? Versículo 22, los judíos piden señales. O sea, ¿se acuerdan al Señor cómo le decían? ¿Tú qué señal nos das de que eres? ¿Y qué señal? O sea, queremos ver milagros. Queremos ver manifestaciones de poder. Dice, bueno, eso es lo que piden los judíos. Dice, y los que no son judíos buscan sabiduría. A ver, dime algo que yo no sepa. Dime algo nuevo que yo no sepa, algo que me rasque el oído por dentro porque se siente rico. A ver, qué nuevas doctrinas, qué nuevas enseñanzas, qué nuevos pensamientos trae. Y dice él, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Qué mensaje tan loco. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es decir, en Él está toda la sabiduría, en Él está el despliegue más colosal de poder que podríamos nosotros pensar. ¿Sí? En Cristo está todo esto. Versículo 25. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Esto es una metáfora, evidentemente, ¿no? O sea, lo más sencillo de Dios, el pensamiento más sencillo de Dios es más elevado que el pensamiento más elevado del hombre. Eso es lo que está. Dice, y la debilidad de Dios no tiene debilidad, pero es una comparación otra vez, es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento, o sea, pónganse las pilas, ¿cómo están viviendo? Dice, no muchos de ustedes son sabios. O sea, ¿por qué te andas jactando? Y ya si ustedes leen los problemas que habían ahí en la ciudad de Corinto y en la iglesia en Corinto, van a ver que estaba, híjole, tremendo. Pero dice, no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. O sea, ¿de qué se andan jactando? ¿De que saben un montón? Les traigo a este y a este y les van a poner una revolcada. Dice, no lo son. Dice, tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Yo podría decir eso aquí. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos miembros de la familia real hay aquí? ¿Alguno? Ni allá tampoco de... ¿No? No. Sí, ni de más allá. Pero Dios escogió. Me gusta esta traducción.
porque es así como que es una pastilla de Ubicatex, o más bien intravenosa. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Tremendo, ¿no? Porque dice lo necio, o sea, una Reina Valera lo traduce como lo necio, pero es lo mismo, es la misma palabra. De hecho, la palabra más precisa no la voy a decir porque sí está más fuerte. Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. O sea, ni con todo tu conocimiento, ni con todo el poderío que pudieras tener, lo que está diciendo es, puedes conocer a Dios, sino esta persona que sencillamente reconoce su condición y que pone su confianza en mí. Salmo 25 dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Yo entiendo que en la perspectiva humana es muy importante que estudiemos, que nos preparemos, que crezcamos en lo que hacemos, el oficio que se tenga, hacerlo lo mejor posible, con la mayor excelencia en el trabajo, en la escuela, en todos lados. ¿Sí o no? Pero escuchen bien, no hay nada mayor y a nada le podemos dedicar tanto tiempo, ni vale la pena conocer otra cosa como a Dios mismo. Porque eso es para la eternidad. ¿En dónde prefiere invertir usted? Y no estoy diciendo con esto, no estudien, sean unos burros, no estoy diciendo eso. Pero es tener el entendimiento y la perspectiva correcta para que nuestra vida se mueva y glorifique a Dios. ¿Sí? Hace unos días, del 31 de octubre, mientras unos celebraban Halloween, pues se celebró la Reforma. ¿Sí? Y dentro de la sociedad, de algunas sociedades, vino este entendimiento. Miren, historia larga hecha corta. Europa estaba dividida, pues, norte y sur, ¿sí o no? Que los países del norte incluía acá, usted parte Europa a la mitad, y la Reforma afectó y prosperó en lo que era la Europa pobre, ¿sí o no? La Europa rica, que era prácticamente ya de los Pirineos hacia abajo, ¿sí? Estaban prósperos. Tenían todo el oro de América, todo el oro de Perú, todo el oro de México, todo el oro de allá, ¿sí? No había nación más poderosa en ese momento que España, ¿sí? Sin embargo, el sur no abrazó la Reforma, no abrazó la palabra de Dios, no abrazó el mensaje de Dios. Se quedaron abrazados a su religión, ¿sí o no? Y hubo un cambio. Y no lo digo esto que porque ir al Señor y pues para que prosperes, no. Pero hubo un cambio natural, digan conmigo, cambio natural. Que desde entonces hasta la fecha, los países ricos son los de la mitad para arriba. Son los que prosperaron, son los que tienen los mayores premios Nobel. ¿Estamos aquí? Aunque ya no sigan al Señor muchos. Sin embargo, hubo principios que aplicaron y que entraron ahí. Como por ejemplo, el entendimiento en un zapatero, ¿sí? De hacer sus zapatos no con los materiales más corrientes, sino hacerlo lo mejor posible para la gloria de Dios. El resultado eran los mejores zapatos. Y esa cultura se permeó en todo. ¿Me están siguiendo? Y debido a eso prosperaron hasta la fecha. Aunque se hayan apartado, pero los principios siguen. No sé si me doy a entender. Lo débil del mundo.
Eso solamente para dar un ligero pincelazo ahí de los efectos del evangelio en la vida de una persona. Ahora, cuando llega a toda una comunidad, cuando llega a muchos, qué bendición, ¿sí o no? Seguimos entonces. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Versículo 30. Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Ah, qué bueno, yo también. A quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Eso está en Jeremías 9:24. ¿Sí? ¿En qué nos podemos gloriar? Que conocemos al Señor. Es decir, ¿de qué me puede servir a mí en la vida para darme fuerza? Conozco al Señor. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta situación? ¿Lo que mejor me parece? No, a lo mejor es algo que está ahí, que es muy sencillo, pero eso es lo que Dios dice, por ahí me voy. No tiene mucha ciencia, ¿verdad que no? Es muy sencillo, pero muy poderoso. Es muy sencillo, pero es muy profundo. Continuamos ahí con Deuteronomio, regresamos ahí. ¿Me podrías pasar el agua, por favor? Ya Deuteronomio, gracias. Capítulo 7, seguimos del versículo 8 en adelante. Ya casi termino con la introducción del mensaje. Dice, fíjense bien, sino por el amor, o sea, ya establecimos hace un momento por lo que leímos. ¿Por qué escogió Dios a Israel? ¿Por qué nos escogió a los seres humanos? A los que hemos sido salvados. Porque había cosas de que Dios tenía razones para hacerlo, porque nosotros teníamos algún tipo de mérito, ¿es así? No, dice, sino por el amor que Jehová os tiene y porque quiso, digan conmigo, Dios quiso. Porque Jehová quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. ¿A quién se está refiriendo? Pues aquello que le dijo a Abraham, que les comenté hace un momentito. ¿Sí? Yo los voy a sacar de ahí a tu descendencia, no te preocupes. Y se lo dijo a Abraham, después se lo dijo a Isaac y después se lo dijo a Jacob. ¿Sí? Dice, el juramento que hizo a vuestros padres, por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué nos libró de nuestro pecado, hermanos? ¿Por qué nos libró de la esclavitud del pecado? ¿Porque merecíamos? ¿Hicimos algo para nosotros? ¿Hicimos algo para ser salvados? Ni siquiera pensábamos en eso. Hasta que llegó el mensaje, el sencillo pero poderoso mensaje de la cruz. Llegó ese mensaje de Cristo crucificado y pudimos ver en Él todo el poder, toda la sabiduría, todo el amor de Dios. Y ese fue el principio. ¿Estamos aquí? Por eso en 2 Timoteo, se los voy a leer, capítulo 1, versículo 9, en la Nueva Versión Internacional se lee así: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. ¿Qué hizo Dios? Nos salvó, pero no nos salvó para que anduviéramos haciendo desastre y medio, o que siguiéramos viviendo como pues que lo que nuestra gadarena gana nos diera. ¿Sí? No, nos salvó, ¿para qué? Nos llamó, nos sacó para una vida santa, apartada para Él, no una vida santurrona, ¿okay? No una vida religiosa, una vida santa, de corazón. ¿Me explico? De corazón. Dice, es decir, nos salvó y nos llamó a una vida santa, dice, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. O sea, Él quiso hacerlo, es exactamente lo mismo. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo.
¿No le da gracias a Dios? Que desde antes de la creación, Él ya había pensado en usted para amarlo. No existía, pero Él ya sabía. Él ya le conocía. ¿Qué Dios tan maravilloso tenemos? Yo no sé ustedes, pero a mí me vuelan los fusibles. Pues todavía soy de fusibles. Yo, por mi modelo, todavía soy de fusibles. Algunos ya no, ¿verdad? Algunos son de termomagnético ya. No, yo fusible. Todavía me fundo. ¿Sí? Y 2, 3 también, ya lo estoy viendo aquí. Versículo 9 de Deuteronomio 7 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es el Dios verdadero, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Ven? Ahí está otra vez la comunión del Señor. Es con los que le temen. A ellos dará a conocer su pacto. A ellos les va a hablar. A ellos les va a guiar. Dice, hasta 1000 generaciones. O sea, es para siempre. Eso es una noticia maravillosa, ¿sí o no? Porque ¿cuántos saben que el Evangelio tiene 2 lados? El mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz tiene un lado que es una maravilla, que es una bendición porque nos llena de esperanza, ¿sí o no? Dice, si tú crees, mira, aquí está, pero hay otro lado. Pero si no crees, también hay esto. Y tan cierto es una cosa como la otra. Por eso dice, y que da el pago en la cara al que lo aborrece, destruyéndolo. Y no es remiso con el que le odia. Es decir, no es negligente. Da su tiempo, porque Él es lento para la ira y es grande en misericordia. En su propia cara dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Cómo ven? Solo como un comentario adicional, siempre nosotros veremos la determinación de Dios para amarnos. Que Dios es amor, ¿verdad? Y está la determinación de Él. Él no puede negarse a sí mismo. Sin embargo, al mismo tiempo está nuestra responsabilidad en rendirle obediencia a Él. Es decir, si yo he creído, la consecuencia es obedecerle. Nadie puede, aunque lo dice, ¿no? Yo creo, pero no le hago caso. Esa dicotomía, ¿sí? Eso no existe, porque la consecuencia, el resultado de haber creído es obedecerle. Es descansar en Él, es confiar en Él. Jeremías 31:3, versículo muy conocido y que está en el contexto de lo que es el nuevo pacto, que después hablaremos de él. Jeremías 31:3 se lee así: Jehová se manifestó a mí desde lejos, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído con mi gracia. Qué bonito, ¿no? Y aquí no está hablando de un amor antiguo, desde siempre, hace un montón. No está hablando de un amor de mucho tiempo que haya iniciado en algún momento con la posibilidad de terminar. Dios no nos ama así, hermanos. Escuche bien, por favor. Dios no empezó a amarnos en un punto y no hay posibilidad que se llegue a un punto en donde nos deje de amar. ¿Me di a entender con eso? Por eso dice que nos ha amado con un amor eterno. Eterno, no hay tiempo. Nunca empezó y nunca va a terminar. No está hablando de una temporalidad, está hablando de la cualidad del amor de Dios, que es eterno, que siempre ha sido. Ay, pero yo no entiendo eso. Mira, yo tampoco. Pero yo descanso en lo que Dios dice. ¿Sí?
La naturaleza de este amor está fuera de la esfera del tiempo. No existe principio, no existe final, no hay un antes, no hay un después, como nosotros. Nosotros, toda nuestra historia es un antes y un después, ¿sí o no? Así, empezamos aquí y ahora te quiero mucho, te amo mucho, pero al ratito ya me caíste gordo y ya no, y ahora otra vez sí. Es así, es como un yo-yo. Es un sub y baja, porque nosotros somos así, pero Dios no. Dios se mantiene ahí. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Sí? Entonces, el término, tanto en griego como en hebreo, ¿verdad? De que nos amó con un amor eterno, porque es una expresión, es abad, ¿sí? Indica que no caduca. O sea, no tiene expiración, no empezó otra vez, no empezó aquí en un punto y puede terminar en otro. ¿Existe la posibilidad de que deje de ser? No. El mismo término te dice, no caduca. ¿Sí? Nunca empezó y nunca termina. Es sencillamente, ¿sí? Nos habla la palabra también ahí en Romanos 8:39 que no hay nada, que no hay nadie que nos pueda separar del amor de Cristo, ¿verdad? No hay nada. También nos habla de que Él nos atrae a ese amor, a esa relación, porque para eso nos creó, para amarnos. Y la forma para atraernos a Él nos dice que es con su gracia. Aquí el vocablo en el hebreo es Gesed. Y Gesed se puede traducir como compasión, misericordia, gracia, compromiso, pacto. Es un concepto muy alto, es un concepto muy amplio, pero es muy fuerte. Porque creo que en alguna ocasión se los comenté ya, pero no es tan mal si se los repito. En el hebreo, la palabra raíz para referirse a útero en las mujeres, porque las mujeres son las que tienen útero, ¿sí o no? Los hombres no, nada más las mujeres, ¿sí o no? Son las mujeres las que tienen bebés, los hombres no, ¿verdad? Entonces ahí sí contéstele al Señor ahí lo que le... ¿Sí? Nos atrae con ese amor, Gesed. Repito, la palabra útero, la raíz de la palabra útero es la misma que la palabra Gesed. Porque ¿qué es lo que hace el útero con el bebé? ¿Qué es lo que hace el útero? ¿No es el útero el lugar más seguro para el bebé? Para que, pues digo, ahorita los quieren hacer en frascos y en botellones, ¿no? ¿Verdad? Así como decimos en México, como picheles, ¿no? Como esos frascos grandotes de aguas frescas, ¿no? Así. Pero el lugar más seguro para el bebé es el útero. ¿Sí? Tiene unas capacidades, es impresionante el útero. Cómo se expande, todo lo que hay ahí, el diseño de Dios. Bueno, todo eso es la idea misericordia, todo eso es la idea de Gesed. Es la protección al más débil, ¿qué es lo más? Un bebé, ¿qué protección tiene? Solamente lo que le da el útero. ¿Sí? Lamentablemente, en muchos casos, el lugar más seguro para ese bebé se convirtió en una trampa de muerte. Por eso Dios aborrece el aborto. Por eso Dios tiene todo en contra de eso. Porque el lugar que Él diseñó para que fuera protegido, lo utilizan como bote de basura. ¿Sí? En esa comunión a donde Él nos llamó, en esa íntima comunión, Él pone su espíritu en nuestro corazón, en aquellos que responden. ¿Sí? Le meto velocidad. Otra manera de decir esto, yo quiero retomar las promesas extraordinarias que llegamos a ver en 3 temas. En 2 Corintios 6:16 dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué acuerdo tiene? Ninguno. Es una pregunta retórica. Dice,
Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros, ¿quiénes son? Los que hemos creído. ¿Cuántos de los que están aquí levantan su mano y dicen, yo soy templo de Dios? Es decir, Dios habita en mí. Eso es a lo que se refiere. Somos templo del Dios vivo, como Dios dijo. Es decir, lo que Él dijo es porque nos veía como su templo, el lugar de su morada, el lugar en donde Él desea habitar. Ahora piensa en esto. El Dios que no tiene ninguna necesidad, creó todo el universo, nos pensó y decidió que nosotros íbamos a ser el lugar en donde Él iba a vivir. Me quedo callado para que luego nos trabamos, ¿no? Se queda la ruedita así como que ¡toc! ¿Sí? Es para que meditemos en eso. Él nos vio así. Para eso nos hizo, para amarnos. Por eso dice Él, habitaré en ellos. Estas son las promesas extraordinarias. Fíjense, habitaré en ellos, no solo con ellos. O sea, no voy a andar por ahí paseándome. No, dentro de. Ahí voy a vivir, ahí voy a habitar. Señor, es que eso está tan elevado. Sí lo está. ¿Sí? Dice, y andaré entre ellos. Fíjense, son dos cosas distintas. Habitar en nosotros, pero andar entre nosotros. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¡Qué maravilla! Somos templo del Dios vivo, hermanos. La Biblia nos enseña, somos la morada de Dios en el Espíritu. ¿En dónde habita Dios? Aquí. Esto debe de ser, mis amados, el pivote de todas nuestras acciones. No solo de nuestras acciones externas, pero ese cambio de naturaleza que nos lleva a ese punto de encuentro y a esa razón de vivir para Dios. Aquí ya me perfilo para el final. Esas promesas tan extraordinarias de que Dios habitará en nosotros, de que seremos ese punto de encuentro, nosotros, ese punto de encuentro donde se une el cielo con la tierra, hermanos. Eso está muy fuerte. Y Dios desea que vivamos para Él, que pensemos para Él, que no andemos con tonterías. No tenemos tiempo para eso. Termino con este pasaje. Juan capítulo 3, a partir del versículo 11. Vimos un montón de pasajes largos, ¿verdad? Pero después puede escuchar la grabación, sacar sus notas, estudiarlo y comer a lo largo de la semana con esto, porque yo estoy seguro que muchas cosas ya al final, para la hora que estemos ahí en Coinonía, ya se lo olvidaron. Juan capítulo 3, versículo 11 en adelante. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos, es el Señor diciéndole a Nicodemo. Hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. O sea, no estamos inventando nada, no estoy inventando nada. Dice, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. O sea, te estoy diciendo esto, pero no lo aceptas. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? O sea, te he hablado de cosas en lo natural. Y es así como que no, eso ¿cómo va a ser? Ahora si te empiezo a hablar de las cosas del cielo. Versículo 13. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Versículo 14. Se está refiriendo a Él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan de ese pasaje?
que empezó y andaban con sus rollos, ¿sí? Como siempre. Y fue, mándele pues ahí les van unas cuantas viboritas. Y mordieron un montón y hubo muchos muertos por mordedura de serpiente, muchos. Y estaban, ahora sí, Moisés, sí, ahora sí vamos a seguir al Señor. Como luego siempre hacemos, ¿no? Hacemos nuestro rollo, nos apartamos, andamos en desobediencia y al ratito ya nos llega la lumbre a los aparejos y es, ahora sí, Señor, ahora sí, por esta, ¿verdad? Por el pececito, por esta, Señor, ahora sí. De veras, de veritas. Se nos pasa el susto y otra vez la burra al trigo. Bueno, aquí en este caso les mandó unas viboritas, les dijo, órenle. ¿Sí? Y van ahí con Moisés, por favor, ayúdanos, ¿qué hacemos? Intercede por nosotros, ¿verdad? Y dirigido por el Señor, dijo, mira, hagan una serpiente de bronce, pónganlo en pues era en un asta, ¿sí? Que se enrolle, levántenla. El que voltee y la vea será salvo de la picadura. ¿Cómo la ve? Si dices, qué raro, ¿no? Pues sí. Ahora, bueno, ya esto es parte de otra cosa, ¿no? El punto es, volteen a verla y vela, no así como que, ¿y eso qué? Pues la volteo a ver porque confío en la instrucción de Dios, que por medio de eso voy a ser libre del juicio y de esta figura que traigo pegada aquí. ¿Me están siguiendo? Por eso dice, como Moisés, y como Moisés es un símil, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, acuérdense, estaba en un asta y la levantaron. ¿Sí? Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. A él lo pusieron en una cruz y fue levantado para que todo aquel que ve y cree en él no se pierda. Versículo 14. Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. No es para que se vaya al cielo cuando se muera. Eso es otro asunto. Vida eterna, otra vez, es la misma cualidad. Vida eterna, mis amados, es la vida de Dios. Como amor eterno. ¿Sí? Vida eterna es la vida de Dios. ¿Qué le pasa a aquel que voltea y cree en él? Dios le da su vida. Y ahora sí puede vivir para agradarle. Ahora sí puede vivir una vida santa. Ahora sí tiene con qué. Antes no. Antes lo más que se podía hacer era ser religioso, seguir una lista de sí y una lista de no. Pero ahora no, ahora tenemos con qué. Todo el que pone su confianza en él. Versículo 16, Juan 3:16, conocidísimo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él, no que crea, que cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A mí que me dices, ¿por qué me condenas? Yo no te condeno, tú ya estás. El Señor no vino a condenar a nadie. Vino porque ya estábamos condenados. Nos amó, hermanos. Y para eso vino. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y más adelante, si se brinca hasta el versículo 36, dice, el que rehúsa creer en él, le va a caer la del pulpo. Mis amados, termino con esto. El paraíso era el paraíso porque era el lugar de la creación donde el cielo y la tierra se unían. Por eso era el paraíso. No porque, ay, qué bonito. Sí estaba bonito, me imagino. Dice, ¿no?
Yo me imagino que si clavabas un palo seco ahí le salían flores por la bendición, pero no por otra cosa, sino por el hecho de que en ese lugar, ¿sí?, en ese lugar se unía el cielo con la tierra, porque en ese lugar era en donde Dios escogió, el Creador escogió encontrarse ahí con el ser humano. Eso lo hacía el paraíso, porque Dios escogió en ese pedacito de tierra, ¿sí?, coexistir con el otro pedazo de tierra que es el ser humano, porque eso somos, hermanos. Somos un puño de tierra. Somos un montón de barro. Eso es lo que somos. Físicamente eso somos. ¿Me están siguiendo? Es el material más barato que hay. Sin embargo, nos dice la palabra que tenemos este tesoro en vasijas de barro. Algunos estamos vasijones, otros están vasijitas, ¿verdad? Pero de barro, igual de corrientes. Lo importante no es la vasija. Lo que le da valor no es la vasija. La vasija no es valiosa en sí misma. Es el tesoro que trae dentro. ¿Me están siguiendo? Por eso, ¿quieren que hablemos de autoestima? No, porque van a salir deprimidos algunos, ¿no? No merezco hablar de eso. Pero por eso era el templo de la creación. Edén era el templo de la creación. Era el punto donde Dios nos puso para amarnos. Entonces la pregunta es, ¿qué excusa podríamos dar para no vivir para Dios? Si Dios nos creó para amarnos, ¿qué razones tiene usted en no vivir para Dios? En no confiar en Él. ¿Qué razones? ¿Qué razones le ha dado Él? ¿Qué razones lógicas tiene? ¿Podrá abrazar a lo mejor por ahí de cosas que ha oído? Vea la fuente de donde lo oyó. Sigue el rastro. Y vea la decisión de no vivir para Dios, a dónde lo lleve. Y vea el testimonio de Dios, la decisión de vivir para Dios, a dónde lo lleva. Alguna factura va a pagar. ¿Cuál elige? Yo elijo vivir para Dios. Yo no sé usted. Yo elijo vivir para Dios. Porque a pesar de mí, a pesar de mi infidelidad, Él es fiel. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Le damos gracias a Dios. Si aprendió algo, dele gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por todo lo que tú quieres enseñarnos, por todo lo que tú quieres hablarnos. Y después de revisar tu palabra, de entender, pues quizá una o dos cosas, queremos suplicarte, Dios, que nos ayudes a entender un poco más el misterio de tu amor, porque queremos darte las respuestas que mereces, Dios. Queremos responderte como tú mereces. Tu palabra nos dice que nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Porque no habríamos tenido oportunidad de amarte, jamás habríamos podido soñar amarte si tú no nos hubieras amado y si tú no nos hubieras atraído a ti con tu gracia, Señor. Ayúdanos a tener siempre presente que tú nos creaste para amarnos. Ayúdanos a tener siempre presente que tú nos creaste para ser tu templo, para ser tu casa, para ser el lugar de tu habitación. Y queremos tener una habitación bonita y una habitación limpia, fresca, siempre para ti, Señor. Este misterio tan grande que
que el Dios de la gloria nos hace su casa espiritual, y qué manera tan espectacular de honrarnos, Señor. Qué manera tan espectacular, siendo tan indignos y al mismo tiempo tan amados. Qué paradoja. Así que no podemos hacer otra cosa sino decir: gracias, Dios. Gracias, amado Dios, por amarnos como lo haces. Gracias por tu gracia y por tu misericordia que nos atrae a ti para conocerte y para disfrutarte, Dios. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor.